Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Buena Salud. Los episodios repetidos de confinamiento, los periodos de autoaislamiento tras el contacto con personas con COVID-19, el distanciamiento social y el miedo a contraer la enfermedad, junto con la crisis económica asociada, son fuentes de estrés que han afectado a personas de todas las edades. Los expertos advierten que una nueva pandemia se avecina, la pandemia psicológica, derivada de los estragos que ha causado en la salud mental de la población esta emergencia sanitaria mundial sin precedentes. Hoy, en Buena Salud, nuestras invitadas nos compartirán valiosa información al respecto. Soy Bárbara Escalante, esto es Buena Salud. Iniciamos. La nueva pandemia psicológica. Avanzando al plan de vacunación frente al COVID-19, los expertos advierten que una nueva pandemia se avecina, la pandemia psicológica, derivada de los estragos que ha causado en la salud mental de la población esta emergencia sanitaria mundial sin precedentes. Así, algunos estudios publicados confirman la existencia de una ola o curva epidémica de malestar emocional que anuncia una alta probabilidad de que la carga de problemas de salud mental aumente en la era post-pandémica. Esta pandemia marcó un precedente en la salud mental de los mexicanos. Antes del virus, 15% de la población vivía con ansiedad, pero en 2020 esa cifra creció hasta el 50%, de forma exponencial. También aumentó la depresión al pasar del 3% a 27%, de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Abordar el impacto en la salud mental de la crisis del COVID-19 indica el crecimiento de estos dos padecimientos mentales. Es impulsado tanto por la propia pandemia, las muertes causadas por el virus, estrictas medidas de salud pública, como por la crisis económica que desencadenó. La OCDE reconoció que temas relacionados con la salud mental han pasado décadas sin ser relevantes, pero el SARS-CoV-2 causó que en países como México, Bélgica, Francia, Italia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, la prevalencia de ansiedad a principios de 2020 fuera el doble o más del doble del nivel observado en años anteriores. De los 15 países analizados por la organización, México es el que tiene los peores datos en cuanto a ansiedad, pues la diferencia entre el periodo anterior al coronavirus y el posterior es de 35%, mientras en lo referente a la depresión, Corea se sitúa en niveles críticos con un 36.8% de prevalencia de depresión o síntomas de depresión a principios de 2020, seguido de Suecia con 30% y un empate entre Australia y México con el 27.6%. OCDE detectó que la angustia mental fue particularmente alta al comienzo de la crisis de la COVID-19 en marzo-abril de 2020. Sin embargo, esta mejoró hacia el verano europeo, que coincidió con el descenso de los contagios y la relajación del confinamiento. Otro factor que intervino en los temas de salud mental fue el desempleo. Un estudio en el Reino Unido halló que es probable que los participantes de los programas de ayuda en esos casos reporten mejores resultados de salud mental que otras personas sin trabajo. Ansiedad y estrés. ¿Se avecina una nueva pandemia? Bienvenidos a Buena Salud, soy Bárbara Escalante y como usted ya lo vio anteriormente, pues este es un tema muy importante y que el día de hoy vamos a platicar. Es por eso que se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a la doctora Ana Beatriz de la Cruz Antillón, quien es psicóloga adscrita a servicios médicos. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Muchas gracias. Y también a la doctora Isa Sole Vázquez Corrijo Valdés, quien es psicóloga adscrita también a servicios médicos de la UJAT. Bienvenida, doctora. Gracias, Bárbara, mucho gusto. Igualmente. Y bueno, vamos a iniciar primero con algo muy general, porque la ansiedad y el estrés es la salud mental, estar bien o estar mal. Primero, ¿qué es la salud mental, doctora? Si quiere, iniciamos con la doctora Ana.
Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud, podemos a partir de eso, ¿no? Sí, claro. La define como un completo estado de bienestar en el cual el individuo o la persona puede reconocer las aptitudes que tiene y usarlas para contribuir o hacer algo en contribución a su comunidad o incluso a su propia persona, ¿no? Pero bien sabemos que la salud mental envuelve muchísimas más cosas, no solamente, como usted bien dijo, Bárbara, es el estrés o es evitar el estrés o es evitar la ansiedad, ¿no? Es reconocer las propias aptitudes que yo tengo y cómo uso esas herramientas, igual las herramientas que tengo, la sociedad, la familia e incluso yo como persona, ¿no? ¿Qué es lo que con lo que yo cuento y cómo lo uso a favor de otros, pero también a favor de mi propia persona, ¿no? Y es que muchas veces cuando decimos salud mental, lamentablemente nos vamos a la parte negativa, ¿no? Salud mental y dices, está enferma, pero no. La salud mental es definir también lo positivo, estar bien mentalmente. Y siempre tenemos esta referencia a lo negativo, a la enfermedad. Sí, creo que es también mucho ese estigma de que la salud mental únicamente la tenemos que ver cuando estamos ante una situación de patología, sí, ¿no? Pero realmente, como bien lo comenta Ana, salud mental abarca los procesos psicológicos, tus funciones cerebrales, abarca también tus estados emocionales, la manera en que tú regulas tus emociones y cómo tienes esas habilidades o esas herramientas resilientes, que es una frase que ahorita se usa mucho, sobre todo para enfrentar las situaciones que en el día a día te generan estrés o ansiedad. Entonces, salud mental abarca tanto los procesos cerebrales, todo este vínculo de tus estados emocionales, de regular tu situación de lo que vas viviendo en el día a día, así mismo como tus vínculos y tus relaciones con los demás. Entonces, si nos damos cuenta, la salud mental es parte de la salud. Somos cuerpo, mente y espíritu. Totalmente. Y esa partecita tal vez creo que es un poquito el miedo lo que nos hace decir, no, es que no estoy loco, no, es que... Por ese estigma de decir, es que está loca, y ese estigma de decir loca ya es, me cierro totalmente. Así cuando es todo lo contrario, el complemento de mente y cuerpo y espíritu también es tan importante como cuando vemos la parte física. Exacto. Y que lo olvidamos por completo, ¿no? Exacto. Y que, digo, cada programa hemos estado recalcando que la parte psicológica es importante cuando hay una enfermedad, pero también cuando no hay. Y para eso es este programa, para mencionar la importancia de esta salud mental y también por algo muy importante, doctora, porque a lo largo de estos últimos año y medio, ya prácticamente 2 años, estamos viviendo una pandemia que a todos nos agarró de bajada. Sí, ¿no? Totalmente. Y que a muchos les afectó más que a otros, tanto física como psicológicamente. Entonces, vamos a estar revisando cuáles han sido estas afectaciones que han tenido las personas mentalmente y cómo se pueden ir tratando, ¿no? Claro. Vamos a iniciar primero con qué afecta nuestra salud mental, doctora. Bueno, hay muchos factores. Principalmente ahorita con pandemia, no olvidemos que estamos manejando situaciones de temor. Sí. ¿Y qué ocurre cuando tenemos estrés? Es cierto que el estrés es una reacción fisiológica, cerebral, que tiene que ver con los estados de alerta, con esta respuesta ante lo que es amenaza. Y es que siempre hemos estado en alerta, ¿no? En estos últimos meses. Y que, Bárbara, tenemos que tener claro algo, el concepto que tenemos de felicidad, el día a día tiene situaciones de estrés y no de tanta felicidad, donde no tenemos por qué pensar que el perder la felicidad o no siempre estar tan positivos es un asunto que nos pone en riesgo. Creo que cuando corremos para llegar a tiempo al trabajo tenemos cierto estrés, la situación que vivimos que con nuestra pareja, que nuestros gastos económicos, todo esto nos genera estrés. ¿Qué es lo que llega a ocurrir cuando se afecta el estado o la salud mental? Cuando este estado de alerta o esta respuesta fisiológica no se detiene. Resuelves la situación que te preocupa, que te amenaza, pero se mantiene ahí. Entonces llega un momento en que hay un agotamiento que la persona deriva en un trastorno. Entonces, este nivel de estrés se queda permanente, se prolonga, creando situaciones de
trastornos de ansiedad donde empezamos a ver cambios comportamentales, no podemos dormir, pérdida del apetito, dolor de cabeza, irritabilidad. Y es ahí cuando decimos, algo está pasando, ya no me empiezo a sentir tan bien, ya estoy teniendo sufrimiento, ya hay un desgaste mayor. Entonces, es cierto que vivir con estrés es normal, pero cuando este estrés toma niveles elevados, donde también es un tiempo prolongado, más de 3 a 4 semanas, es donde y empiezan a haber cambios comportamentales, cambios emocionales, ya no duermes bien, ya comes más o comes menos, ¿sí? Empiezas a beber más, tal vez no duermes, pero alzas el codo un poquito más, brindas más. Ahí nuestro estado de salud mental empieza a verse afectado. Y es ahí donde nos dicen nuestros amigos o la familia, es que te noto irritable, veo que no duermes bien, oye, como que estás un poquito gordito, o oye, te enojas de todo, o ese dolor de cabeza. Y es ahí cuando tenemos que poner como ese foquito de que nuestro estado de salud mental está sufriendo y vamos a requerir un oído amigo o un oído especialista que nos apoye en guiar cómo poder recuperar ese equilibrio, sobre todo. Este es el estrés, pero este es uno de varios factores que puede alterar la salud mental. Doctora, ¿qué otros pueden alterar esto? Así es, de hecho voy a retomar algo que mencionaba Isa ahorita, que es el temor temor a la incertidumbre o el temor hacia lo que nos enfrentamos, ¿no? Y justamente, Bárbara, no solamente existe la ansiedad, el estrés, también existen momentos, incluso se les llaman del estado de ánimo, que es cuando estamos en momentos depresivos a lo mejor, por los mismos factores que nos rodean ante la situación ahorita, ¿no? Igual retomando lo que dijo un poco Isa, cuando hay comentarios un poquito negativos que a lo mejor subiste un poco de peso, no estás como que durmiendo muy bien, ¿verdad? Entonces, toda esta información que recibimos de las otras personas, por supuesto, afecta de una manera que quizá no percibe la otra persona, pero interiormente, cognitivamente y emocionalmente afecta y tiene una repercusión en nuestra conducta y en lo que hacemos día a día. Y es algo que a lo mejor, como no es visible, ¿sabes? Es muy difícil tener ese tacto o a percibirlo ante la otra persona y ser un poquito más empáticos, ¿no? Entonces, muchas veces damos por entendido, no es que tal persona subió de peso o no es que se ve más cansado y hacemos prejuicios, los famosos prejuicios, sin saber qué la historia está detrás de esa persona, ¿no? El apoyo es muy importante. ¿Qué le parece si platicamos esto regresando del corte promocional? Esto es Buena Salud, soy Bárbara Escalante. Regresamos. Estrés y ansiedad. Esto es el tema que estamos hablando el día de hoy en Buena Salud. Se avecina una nueva pandemia y para hablar de este tema se encuentra con nosotros la doctora Ana Beatriz de la Cruz Antillón y también la doctora Isa Sole Vázquez Valdés, que son psicólogas adscritas a servicios médicos de la UJAT. Y bueno, retomando el tema que estábamos hablando en el bloque anterior, doctora, ¿qué otros factores son los que afectan la salud mental? Bueno, el estrés es el que conocemos pues la mayoría, ¿no? Pero hay otros y que también se reflejan físicamente. Por supuesto, y justamente estaba pensando que son factores que muchas veces no se asocia con salud mental. ¿Y cuáles son? Los hábitos o el estilo de vida que llevamos de manera general. Esto puede abarcar desde lo que comemos, o sea, lo que consumimos, nos nutrimos, la manera en la que las horas en las que comemos. Caray, ¿eso puede afectar nuestra salud mental? Por supuesto que puede, siempre cuando, como dice el dicho, no todo en exceso es malo. Es malo. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena alimentación, de hecho se considera y se ha dicho que el estómago es como nuestro segundo cerebro, porque también hay neuronas en nuestro estómago. Cuando no tenemos una buena alimentación, esto repercute, por supuesto, de alguna manera en nuestro estado de ánimo y también en nuestra salud mental. Otro punto importante también es lo que consumimos e incluso hablando en la televisión.
o en las redes sociales. Ahorita con todo el boom que hay de noticias negativas, lamentablemente, también esto es otro factor que puede afectar nuestra salud mental, nos puede llevar a estados ansioso-depresivos, nos puede llevar a tener pensamientos negativos o pensamientos, bueno, que se les llaman rumiantes, que son pensamientos repetitivos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros consumimos, ya sea en una red social, en una televisión, en una tableta, e incluso también de lo que consumimos hablando de alimento, también afecta nuestra salud mental. Y hablando de redes sociales y la televisión, también hemos visto que está de moda, podremos decir, sobre el positivismo al 100%, que no hay nada malo, que todo va viento en popa y que no hay nada que me afecte. Doctora Isa, eso es todo lo contrario. A veces, o no a veces, es bueno decir que te sientes mal. No hay que normalizar que todo es bonito, que todo es color de rosa y que muchas veces las redes sociales es lo que nos muestran. Claro, pareciera que con todas estas frases de decretar, Claro. de que cuidado con lo que dices, estamos teniendo un temor incluso a expresar cómo nos sentimos. Cuando escuchamos a alguien que por casualidad dice no me siento mal, que le dice, ay, échale ganas, ya vas a empezar con tu negatividad, ¿sí? Y estamos como en un momento del echaleganismo, ¿no? Sí. No estés triste, mira que tú al menos tienes trabajo, como querer no tocar el tema de estos sentimientos que son normales, como es la tristeza, ¿no? Exacto, como es la tristeza, como es que estés enojado, como es que estés agotado. Evidentemente son muchos los aspectos que pueden afectar nuestra salud mental, e incluso el tratar de mantener un positivismo falso, porque realmente tal vez no me estoy sintiendo tan bien, tal vez, y es verdad, la vida no totalmente es felicidad. Sí. Creo que tendríamos que empezar a pensar realmente como vivos, porque creo que pensar como muertos es que hasta dicen descansa en paz, claro. ¿no? Sí. Como, bueno, ¿quieres descansar? Pues hasta que mueras. Hasta que mueras. Y el hecho de que tú seas una persona viva va a incluir sentimientos positivos, o bueno, yo no creo que existan pensamientos negativos o sentimientos negativos. Creo que hay sentimientos, no tanto positivos o negativos, solamente son sentimientos que nos permiten expresar nuestras emociones. El tratar de ser positivo negando cómo nos sentimos o el lado que nos está afectando, lo que hace es que te aleja de encontrar los caminos para mejorar. Y negando lo que sientes es como alejándote de encontrar las estrategias que tendrías a la mano, tus herramientas para hacer mejoras y cambios. Así que es verdad, ahorita tenemos toda esta corriente positivista que solamente surge de redes, pero que no tiene un sustento válido a nivel de biología, a nivel incluso fisiología y a nivel emocional. Vamos a hacer voy a hacer una pregunta al aire, cualquiera de las dos quien me quiera responder. Vamos a suponer algo. Cuando yo tengo ya un nivel de estrés que ya no es normal, que ya no es sano, porque bien estábamos comentando que a veces el estrés pues puede ser ese motor que nos impulse en nuestro día a día, pero también hay dosis ya de estrés que sobrepasan ese nivel y que ya no lo podemos controlar. ¿Cómo sabemos que ya ese estrés es excesivo? ¿Cómo controlarlo y cómo detectarlo y aceptar que nuestro nivel de estrés sobrepasa? Bueno, yo creo que mencionaste lo importante, ¿no? Cómo detectarlo, que yo creo que sería uno de los primeros pasos para luego poder accionar y hacer algo, ¿no? Cuando ya el estrés es prolongado y ya no nos sirve como, o más bien, cuando está en un estado de alerta nuestro cuerpo sin estar en alguna aparente situación peligrosa, ya es cuando se puede transformar en algún tipo de ansiedad, o ya es cuando se le puede llamar ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad prolongada es cuando se refleja también de alguna manera en nuestro cuerpo, cuando tenemos contractura muscular, que nos duele la cabeza, algunos lo presentan con taquicardias, con opresión en el pecho. Entonces, cuando tenemos todos estos síntomas que se reflejan o se ven reflejados en nuestro físico, ya estamos hablando y que impiden, por lo tanto, continuar con nuestras actividades de manera regular, es cuando
es como una señal de alerta, de alarma, ¿no? Sí. Y de decir, algo está pasando, esto ya no es normal. Cuando nos impide continuar con nuestras actividades de manera normal o regular, es cuando tenemos que hacer algo. Aunque sea desde el primer momento, desde el primer día, si detectamos eso ya tenemos que actuar. Por supuesto, porque si es algo que nos está impidiendo accionar o hacer algo o hacer nuestras actividades, a lo mejor antes, fíjate que algo que he notado mucho ahorita es en cuestión a los jóvenes que van a la escuela, ¿no? Creo que los jóvenes ahorita ya se han adaptado y adecuado a estar en casa y estar en una computadora, hasta cierto punto, porque aún les cuesta y es difícil, ¿no? Y yo creo que a todos. Pero el cambio que van a tener de estar en casa 24/7 a volver a aulas presenciales, eso por supuesto de alguna manera va a generar una ansiedad enorme. La incertidumbre de saber cómo va a ser, cómo no va a ser, quiénes van a estar, etcétera, etcétera, o si me voy a enfermar incluso, ¿no? Este cambio, el hecho de pensar en cómo van a realizar sus actividades de manera normal, es lo que pudiera generar niveles altos de estrés y por ende ansiedad, y por ende no les permitiría realizar sus actividades, en este caso escolares, de una manera adecuada, ¿no? Se pudiera ver bajo rendimiento escolar, jóvenes con sintomatología depresiva, a lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, desde el momento en el que se detecta que hay un cambio de comportamiento o incluso de pensamiento en la persona, por supuesto que es cuando se tiene que accionar y es una señal de alarma. ¿Cómo podemos reaccionar ante este nivel de estrés o este nivel de ansiedad? ¿Con quién acudir? ¿A quién decirle primero? ¿A la persona con quien estoy al lado? ¿A mi madre, a mi padre o a un profesional? Claro. Un poquito previa a la pregunta que me haces ahorita, Bárbara, coincidiendo con Ana, considero que hay indicadores muy importantes. No olvidemos que la ansiedad también es parte de la emoción. Vamos a vivir de pronto que nos sudan las manos, como es inquietud, y esas son emociones de ansiedad con el que vivimos día a día. ¿Cuándo es que esto toma un nivel de buscar apoyo? Cuando tu funcionalidad se ve afectada, es decir, ya no estás durmiendo, ya no llegas a tiempo a tu trabajo, empiezas a tener conflictos con tus relaciones, todo el mundo te dice, oye, te noto mal, empiezan tus cambios de alimentación, tus hábitos están totalmente movidos, duermes de noche, duermes de día, estás dormido de noche o ¿Estás viceversa. despierto de noche? Sí. Todos ese tipo de situaciones te empiezan a determinar que ya el nivel de ansiedad está teniendo factores de riesgo mayor. Sí. Y es donde esta ansiedad se vuelve lo que los especialistas atendemos, que es los trastornos, ¿sí? Yeah. ¿Qué en esto, a quién buscar? Bueno, generalmente nosotros como especialistas de la salud decimos un médico psiquiatra, un médico psicólogo. Realmente es cualquier especialista de la salud que tú tengas cercano a la mano, porque incluso un médico general puede hacer la derivación identificando bien estos síntomas. A veces hay personas que con su familia, con un tío, con un guía espiritual, encuentran esta manera de expresar sus emociones y de buscar ayuda. Creo que todo es válido en esta búsqueda de cómo logro adaptarme y enfrentar los desafíos que se vienen a mi vida, ¿sí? Cuando estoy sintiendo que ya no cuento con las herramientas, cualquier oído puede ser un apoyo, pero inherentemente todas las personas involucradas en el área de la salud, desde el médico, puede ser una opción, ¿no? No olvidemos que todos estos trastornos de salud mental van a tener distintas intervenciones terapéuticas, el estilo de vida y la parte que a veces incluye fármacos, ¿no? Entonces es toda una intervención multidisciplinaria. Por lo mismo, creo que cualquier especialista que nos acerque a mejorar nuestra situación puede ser una buena ayuda. Y eso incluye a veces que busquemos al familiar, al guía espiritual, al sacerdote, al médico, etcétera.
¿Qué le parece si regresando de este corte promocional vamos a platicar acerca de cuáles son esas alternativas, esas diferentes opciones que tenemos para poder resolver este asunto del estrés, este asunto de la ansiedad, que a veces se nos cierra el mundo y no sabemos cómo actuar, qué hacer? Esto es Buena Salud, soy Bárbara Escalante. Regresamos. Noticias del mundo de la medicina. Al alza problemas dentales relacionados con el estrés. Si sueles despertar con dolor de cabeza o malestar en la mandíbula, es posible que rechines los dientes en la noche y no eres el único. La tensión suele detonar este problema. Y según una encuesta llevada a cabo en Israel y Polonia, la pandemia de COVID-19 está ayudando a propagar la dolencia. Durante el primer confinamiento, en Israel, la tasa de personas que creía estar rechinando los dientes se disparó de 10 a 36%. Para evitar lesiones dentales, los odontólogos suelen mandar a confeccionar guardas dentales que sus pacientes pueden usar al dormir. Si lo que quieres es bajarle al estrés y atacar así la raíz del problema, existen muchas alternativas. Hacer ejercicio, meditación o respiración profundas, ver un programa de televisión divertido o simplemente darte el gusto de entregarse a cualquier pasatiempo que disfrutes. Ansiedad y estrés, ¿se avecina una nueva pandemia? Hemos estado platicando a lo largo del programa sobre este tema tan importante y que muy pocas veces lo tratamos, el estrés y la ansiedad. Y está con nosotros la doctora Ana Beatriz de la Cruz Santillón y también la doctora Isa Sole Vázquez Valdés, quien, pues bueno, estábamos comentando acerca de cuáles son estas opciones que tenemos, porque depende el nivel de ansiedad, depende ese nivel de estrés, que podamos optar. Muchos dicen, ay, estoy estresado, me voy a ir a dormir a relajar, o me voy a un masaje. Pero, ¿qué pasa cuando ya eso no te resuelve ese nivel de estrés y ansiedad? Claro, cuando ya son niveles de ansiedad que están afectando tu funcionalidad. ¿A qué me refiero con tu funcionalidad? Ya lo que hacías ya está viéndose afectado, ya tu trabajo, ya tus relaciones, ya tú estás teniendo un nivel de sufrimiento mayor, y esto con una duración mayor de 3 a 4 semanas. O sea, no me refiero al hecho de que una noche no duermas, de que de pronto tengas cierto dolorcito de cabeza, y hay muchas personas que ante la presión dicen, como bien lo mencionas, me voy al gym, voy a ver a mis amigos y ya regreso más en control. No, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, donde ahí tenemos la ansiedad generalizada, el ataque de pánico, toda una serie de situaciones que implican cierta patología. Y aquí no debemos de olvidar que también existe una carga biológica, si hemos tenido padres, abuelos con un temperamento muy ansioso, con una personalidad muy controladora, muy catastrófica, es posible que nosotros seamos más vulnerables a detonar estos cuadros. Entonces, puede que tú no tengas una situación de vida muy difícil y súbitamente empieza a venirte una taquicardia, sudoración y un descontrol total. Entonces, la persona, al perder el control, trata de evitarlo y eso aumenta el descontrol. Entonces, ¿podemos heredar la ansiedad o el estrés? No heredamos, tenemos la vulnerabilidad, es decir, mayor predisposición que ante situaciones de estrés, de alerta, de preocupaciones, nosotros detonar ese desequilibrio. No olvidemos que los trastornos depresivos y ansiosos no involucran únicamente un aspecto emocional, involucran un aspecto bioquímico donde la dopamina, la serotonina, la noradrenalina tiene un impacto.
Entonces, por eso que se conoce ya como trastorno, porque ya hay una etiología bioquímica, no es solamente que, ay, estoy triste y lloro varios días, no es solamente eso, tiene un impacto mayor. Doctora Ana, ¿la ansiedad o el estrés es algún indicador de alguna enfermedad? ¿Y cuáles son esas consecuencias que pueden tener físicas? Sí, por supuesto. De hecho, va de la mano de lo que mencionaba ahorita Isa, ¿no? Que los trastornos como tal. Sí. Ahora, me gustaría retomar un poquito algo que mencionaba igual Isa, que es justamente el factor biológico, sí, la carga biológica, y también algo que va muy de la mano es la conducta aprendida. Bueno, se le llama así también, ¿no? Que recordemos que la persona, nosotros como seres humanos, en nuestro primer núcleo de aprendizaje es la familia, el entorno en el que aprendemos a desenvolvernos, y de hecho se nos ha dicho que de los 0 a 6 años es cuando formamos nuestra personalidad, sí, que es la que vamos a representar al mundo, la que, sí, vamos a presentar al mundo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vemos en la infancia, somos como esponjitas y absorbemos absolutamente todo. Si nosotros vemos que, por ejemplo, nuestros papás desde las 6 de la mañana ya están desayunando, ya están preparándose para ir a trabajar y regresan hasta las 8 de la noche y no paran, es algo que nosotros inconscientemente, quizá no nos están diciendo, hijo, mira, tú tienes que hacer esto, exactamente, pero lo estamos observando. Entonces, esa conducta aprendida o ese aprendizaje que tenemos es muy probablemente va a influir en nuestra personalidad y en lo que vamos a presentar el día de mañana. Ah, es que yo vi que mi papá desde la mañana se levantaba a las 6, se ponía a leer el periódico, se apuraba, veía el reloj y se preparaba para irse, ¿no? O yo veía que mi mamá, por ejemplo, se preparaba y se levantaba a hacer el desayuno, nos vestía nosotros, nos decía, córrele, córrele, nos llevaba corriendo, sí, porque luego se iba al trabajo, ¿no? Entonces, esos factores que nosotros aprendemos, por supuesto que los podemos repetir y los vamos a repetir de alguna manera, no es algo a fuercita que tenemos, sí, que hacerlo, ¿no? Pero es muy probable que, como nosotros lo observamos, se repita. Y esto es lo que nos va a llevar, cuando no hay una buena intervención, que igual es algo que ya hemos platicado, ya sea una intervención de algún especialista, de alguna persona, personal de salud mental o físico, ¿no? O cuando no hay una buena armonía, comunicación con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, y lo cargamos todo nosotros y no lo expresamos, es cuando se puede presentar de manera fisiológica. Me duele el cuerpo, no sé por qué, no estoy durmiendo bien, me duele la espalda, que es lo que preguntabas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se presenta como enfermedad? Así. Y si nosotros vamos acumulando y acumulando y acumulando, es cuando se puede volver patológico. Y es que también, bien lo comentaste, doctora, que muchas veces lo puedes repetir, pero cuando vas creciendo, creo que también eres más consciente de esas acciones que de chica o de chico normalizaste y que puedes cambiar. Así es. El hacer conciencia también de esas acciones o de que también eres susceptible a ese estrés, a esa ansiedad que tuvo tu abuelito, tu mamá, tu papá o hasta tu hermano, dices, ¿sabes qué? Me puedo poner las pilas y todavía es, claro, tiempo de hacer ese cambio o de controlarme. E incluso, Bárbara, es cierto que existe una parte aprendida y una parte biológica. Sí. Sin embargo, si nosotros somos conscientes de eso y intervenimos en nuestro estilo de vida, con nuestras actividades, como una higiene de sueño, sí, una alimentación saludable, ejercicio. Muchas personas ahorita hacen mindfulness o lo que le llaman atención plena, meditación. Todos esos factores, tienes vínculos afectivos, familiares o sociales que son esos oídos, ese acompañamiento, ese sentido de pertenencia. A pesar de los factores aprendidos, los factores de vulnerabilidad genético, sí, que puedas tú tener, se puede decir que es un aspecto que va a trabajar de forma favorable ante el impacto que tenga situaciones de estrés, de pérdidas, de situaciones descontroladas, donde realmente lo que va a hacer que tú salgas adelante va a ser todas tus herramientas personales para lidiar contra las situaciones, o esta habilidad de adaptación a las situaciones difíciles.
¿Cuáles son esos tratamientos que, bueno, ya ni con la buena alimentación o con la actividad física, ya cuando vas con un profesional y te dice, ¿sabes qué? Sí tienes que utilizar un tratamiento para bajar ese nivel de estrés y ese nivel de ansiedad. ¿Qué tipos de tratamientos son? Bueno, hay diversos y creo que aquí es donde entra algo muy importante que es la corresponsabilidad. Sí. Muchas veces pasa, Bárbara, que nosotros como pacientes, por ejemplo en el papel de pacientes, dejamos toda la responsabilidad a quien está del otro lado. Sí, claro. Puede ser, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, llámese médico, llámese nutriólogo, etcétera. Muchas veces decimos, es que dame la respuesta, ¿no? Cuando en realidad el 70% de la responsabilidad y de las herramientas las tengo yo como persona, las tengo yo como paciente. Y es muy difícil a veces verlo, pero no imposible, ¿no? Entonces, los diversos tratamientos hay muchos. Hay personas que requieren, como bien platicábamos hace rato, de algún tipo de psicofármaco, a lo mejor algún ansiolítico controlado. Otras personas acudiendo a algún tipo de terapia psicológica y dándole seguimiento, eso les ayuda, se les brindan las herramientas necesarias dentro del ámbito terapéutico. Entonces, en realidad, herramientas hay y tratamientos existen. El punto aquí es qué tanta responsabilidad yo o qué tan consciente puedo ser de decir necesito. Porque inclusive muchas veces, aunque somos conscientes de que necesito ya, tengo un poquito de negación o un poquito de temor ante qué va a pasar a la hora de que yo vaya y me acerque a lo mejor a los servicios médicos, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando se detecta, ahorita, por ejemplo, nosotros en servicios médicos nos estamos esforzando mucho por tener una atención integral al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el paciente o la persona que llegue a servicios médicos pase nada más con el médico general, sino que reciba la atención de todo el equipo de salud, del nutriólogo, la nutrióloga, del área social, de psicólogas, del fomento al deporte, etcétera. Entonces, al paciente se le ofrece esto de primera mano cuando se acerca al médico general, que es nuestra primera línea de acercamiento, ¿no? Ya queda del paciente decidir si continúa o no continúa con esa línea de apoyo. A lo mejor él dice, bueno, sí, va, ya me di cuenta que tengo que hacer algo en pro de mi salud en general, no solamente en mi salud física, ¿no? Y dice, bueno, adelante. Sí. Y hay otros que dicen, bueno, a lo mejor para después, ¿no? Ya luego lo resolveré. O viendo la tele o durmiendo un poquito más o escuchando música se me quita. No, entonces aquí es lo importante de qué tanta responsabilidad yo como persona, como paciente, o qué tan consciente soy de necesito ayuda, porque no es malo pedir ayuda. Muchas veces creemos que pedir auxilio, pedir ayuda es, ay, qué vergüenza, van a decir que no puedo solo, que no puedo sola. Al contrario, somos seres humanos, ¿no? Entonces, el pedir ayuda no es algo incorrecto, es algo necesario como personas. Y que también tenemos que estar, a pesar de que estamos rodeados de tanta gente, muchas veces nos sentimos solos y no sabemos a dónde acudir, con quién platicar, y que al fin de cuentas eso es lo que nos hace falta, hablar. Muchas veces lo pensamos y esa acumulación de pensamientos también nos genera ese estrés y esa ansiedad. Se nos llena la cabeza de ideas y de todo lo que queremos hacer y sentimos, que no lo decimos y no desfogamos esas ideas y que también pues nos afecta al fin de cuentas. ¿Qué les parece si pues vamos a un corte promocional y cuando regresemos hacemos esas pequeñas conclusiones y sobre todo los mensajes para ti que nos estás viendo? Esto es Buena Salud, soy Bárbara Escalante, regresamos. Dichos y hechos. La depresión, la ansiedad y los ataques de pánico no son signos de debilidad, son signos de haber tratado de permanecer fuerte por mucho tiempo. Ansiedad y estrés. Se avecina una nueva pandemia
Y para platicar este tema, pues seguimos comentándolo con la doctora Ana Beatriz de la Cruz Santillón y la doctora Isa Sole Vázquez Valdés, quien están con nosotros aquí platicando acerca de este tema tan importante y que tras bambalinas estábamos haciendo comentarios sobre los Juegos Olímpicos que acaban de pasar y que hubieron muchísimos deportistas que hasta este año estos Juegos Olímpicos se abrieron totalmente hacia la sociedad en las redes sociales y comentaron que no pueden con el estrés, que muchos se retiraron, como por ejemplo, doctora, la gimnasta Simone Biles, ella que, bueno, pues dijo, ¿saben qué? Hasta aquí no puedo con el estrés, y que fue criticada. Lo primero fue, ¿por qué? Si ya estás ahí, ya termina. Caray, si no puedo continuar, ¿por qué esa presión? Claro. Creo que no olvidemos que son deportistas de alto rendimiento y tienen una carga, unas expectativas. Prácticamente al colgarse ellos una medalla, cargan a su país, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionas, Bárbara, esta parte más humana, porque todos los que vemos o nos desvelábamos viendo las Olimpiadas, pues es admirarlos, imaginarnos cómo es su vida, y su vida es como es la nuestra. Y así como nosotros pasamos momentos de depresión, que es distinto depresión a un trastorno depresivo, pasar ansiedad a un trastorno de ansiedad es diferente. Aquí sí se tocaron temas de lo que es la depresión, el agotamiento, lo que se conoce como burnout, que lo están pasando sobre todo muchos, todos los servicios médicos en este desgaste físico de cuidar a otros, ¿no? Sí. Entonces sí nos topamos con situaciones que tienen que ver con la salud mental, porque salud mental es vital, ¿no? Creo que el hecho de que en estos Juegos Olímpicos se remarcara eso, yo lo veo muy positivo, y creo que también esta tenista Naomi Osaka mencionó que estaba lidiando con la depresión hace mucho tiempo, y Michael Phelps, ese nadador estadounidense también dice, yo me admiré de ver cómo expresaban y decían lo que estaba pasando, y realmente así me sentía yo por muchos años. Y creo que eso es algo que requiere valentía y que es algo que tenemos que platicar más. Entonces, qué bueno que existan estos programas donde hablemos de esto que es tan normal, y que a veces por el temor de no me van a decir que estoy loca, o escuchamos a alguien que está triste y le decimos, pero mira, es que tú tienes un trabajo, tienes tus padres, tienes todo esto, mira, no te sientas así. O también, ¿no? Hay personas que dicen, te falta fe en Dios, por eso te sientes así, y lo que hace es que eso lastima más a la persona, hace que se encierre. Entonces creo que lo que principalmente tenemos que hacer es empezar a aprender a escuchar sin emitir tantos juicios, sin tratar de estar solucionando, ¿no? Y qué bueno que esta difusión de los Juegos Olímpicos con el tema de salud mental en los deportistas, lo hace, como quien dice, lo marca, ¿no? Lo señala. Sí, más humanizados. Y también, doctora Ana, estos, no solamente los Juegos Olímpicos, sino también estamos viviendo la pandemia, y también nosotros como ciudadanos, como personas, muchos están viviendo este estrés y esta depresión y esta ansiedad. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Va a ser una pandemia de estrés y de ansiedad? Bueno, pues esperemos que no, ¿verdad? Pero tenemos las herramientas. Como hemos visto a lo largo del programa, nosotros como seres humanos tenemos las herramientas, y creo que algo muy importante es que esta situación de pandemia vino a replantearnos absolutamente todo, ¿no? Quizá, por supuesto, es una situación difícil para todos, pero también hay que tomarlo como una oportunidad de reflexionar y de preguntarnos qué estoy haciendo yo en pro de mi salud, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, mi salud en general. ¿Qué estoy haciendo en pro de mi salud física, de mi salud nutricional, de mi salud mental, de mi salud cognitiva, de mi salud bucal, de todo tipo de salud, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para combatirla y sobre todo para tener un buen estado de salud? Y ahorita recordando, Bárbara, justamente estamos en septiembre, ahorita que estamos en septiembre, ¿sí? Estamos en el mes de la prevención del suicidio, ¿no? Que es un tema que también
va de la mano con lo que estamos platicando ahorita del estrés, con lo que estamos platicando de la ansiedad, por los mismos pensamientos que pueden existir repetitivos, puede de alguna manera, es circunstancial, claro, pero puede surgir alguna ideación suicida, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos en el programa y que estamos hablando de esto y que es septiembre, sí, pues también es muy importante esta parte, ¿no? Tomar conciencia sobre lo que implica también la prevención del suicidio, que a veces sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema del que no se habla, sigue siendo un tema que da miedo, pero que es muy importante y es vital también platicarlo, psicoeducarnos, saber de este tema para nosotros compartirlos y estar muy atentos y muy alertas ante las personas que me rodean. A lo mejor una persona al lado mío que nosotros pensamos está estresada, tiene ansiedad, pero lo puede controlar. Sí. No sabemos qué está pasando por su cabecita, no sabemos qué es lo que está realmente sintiendo, y si no nos acercamos y preguntamos también, no tenemos ese tacto humano, no sabemos, a lo mejor podemos evitar algo, evitar algún suceso, ¿no? que a lo mejor luego lamentemos, ¿no? Entonces también es muy importante platicar de eso, tenerlo presente y bueno, seguirlo compartiendo. Dicen que cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa de manera diferente, cada quien siente de manera diferente y tiene o puede sentir o aguantar ese estrés o la ansiedad más que otros. Pero ya para ir también concluyendo, doctora, ¿cuáles pueden ser esos cuidados mentales que le puede dar esos tips a la gente que nos está viendo? Bueno, principalmente creo que el hecho de tener esa autopercepción, este autoconocimiento nos ayuda mucho, el podernos preguntar, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me siento funcionando? Es decir, siento que las cosas que estoy haciendo me hacen sentir bien, estoy teniendo los logros que espero, tengo mis vínculos sociales, estoy alimentándome bien, estoy sintiéndome con cierta satisfacción en mi vida. Todos ese tipo de situaciones o pensamientos nos ayuda como a autovalorar cómo estás teniendo, cómo se está reflejando nuestra salud mental, ¿no? Sobre todo cuando tenemos conexión con otro nos ayuda mucho a identificar si algo está pasando. El sí poner oídos cuando te dicen, oye, últimamente veo que no estás durmiendo bien, oye, noto que cualquier cosita que se te dice te enojas, todo eso sí es conveniente poner atención. Cuando nos topamos que un hijo o una persona está sumamente metida en su habitación, pasando horas, demasiadas horas en sus juegos, videojuegos, sin poca conexión, dejando de hacer lo que antes disfrutaba hacer, son indicadores de que algo se requiere hacer, hay que intervenir. Entonces, aparte de pensar en aspectos como preguntarme, observarme, ver en qué estoy cambiando, también qué escucho de los que están cerca de mí, ¿sí? Y también estar alerta de los con los que convivimos. Creo que esos son factores que nos ayudan. Y cuando lo que estamos haciendo lo dejamos de hacer y ya no está teniendo los resultados que esperábamos, creo que es momento de decir, voy a buscar un oído que pueda ser receptor y que me pueda guiar a mejorar, ¿sí? Creo que estos aspectos nos ayudan, sin olvidar que, lógico, nuestra salud mental va a depender de un conjunto de cosas. Y sí, vuelvo a repetir, sí somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Puede que yo físicamente esté bien, pero emocionalmente no, y mi espíritu está teniendo un deterioro, estoy encerrándome en mí mismo, ya no quiero compartir, estoy más agresivo, me vuelvo más violento, estoy bebiendo más, estoy jugando más, o estoy haciendo cosas de menos, salgo menos, como menos. Todo es este rango de hacer cosas de más y cosas de menos, pero a niveles extremos, son indicadores. Entonces creo que el empezar a hacernos estas preguntas de autorreconocimiento pueden ayudarnos mucho. Ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de esos cambios. Y si no logramos ser conscientes, las personas que están a nuestro alrededor, en dado caso podríamos ser nosotros,
podemos detectar también, porque tú conoces a tu amigo, tú conoces a tu madre, tú conoces a tu hermana, y si está sucediendo eso también, tratar de ayudar y tratar de intervenir en ese posible conflicto. Ya para concluir y para terminar, doctora, ¿algún mensaje que le quiera dar a los estudiantes, sobre todo que están en este cambio, en esta transición de regreso a clases y que durante mucho tiempo estuvieron aislados? Pues más que nada, pues retomar esta parte, no están solos, estamos nosotros como equipo de salud, se pueden acercar a los servicios médicos de la UJAT cuando estén pasando, cuando sientan situaciones que no pueden pasar por sí solos, cuando quieran comunicar algo, cuando sientan que a lo mejor ya no pueden, o incluso antes, no hay que llegar a un extremo de cuando ya no puedo, ¿no? Incluso antes, tomar acción sobre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y acercarse a los debidos servicios de salud que tenemos. Muchísimas gracias, doctora Ana, muchísimas gracias, doctora Isa, por haberlas tenido aquí en Buena Salud. Esperemos tenerlas próximamente con un tema tan interesante como este. Claro, y gracias. pues bueno, actualmente con la reciente epidemia de COVID-19 sabemos ya con certeza que ha aumentado considerablemente la prevalencia de problemas de ansiedad, de depresión, trastorno por estrés postraumático y malestar psicológico en la población general. Esta pandemia marcó un precedente en la salud mental de los mexicanos. La depresión, la ansiedad y los ataques de pánico no son signos de debilidad, son signos de haber tratado de permanecer fuertes por mucho tiempo. Busca ayuda. Muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Soy Bárbara Escalante y nos vemos hasta la próxima en Buena Salud. Hasta luego.